¿Quién recuerda la clasificación de las cuentas reales y de las nominales? Adelante, Prof. adelante. Dentro de las cuentas reales están los activos, pasivos y capital, y dentro de las cuentas nominales están los ingresos, los costos y los gastos. Excelente, así mismo es. Muy bien. Esa es la clasificación. Cuentas reales, activo, pasivo y capital. Cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. Les repito, las cuentas reales son esas cuentas que poseen un balance real, lo que yo realmente tengo en mi contabilidad. Su balance pasa de un periodo a otro y constituyen lo que es las cuentas principales del estado llamado estado, balance general o estado de situación financiera. Y las cuentas nominales son aquellas que su balance no se transfiere de un periodo a otro, sino que se cierra, como son ingresos, costos y gastos. Y sus cuentas están representadas en lo que es el estado de resumen de ganancias o pérdidas. Esos son los dos grandes grupos de cuentas que existen, reales y nominales. No existen más cuentas en contabilidad. Nosotros también vimos lo que es la clasificación de ellas, la clasificación de los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos. Dentro de la clasificación del activo teníamos los activos corrientes, los activos fijos, los activos, otros activos, los activos diferidos y la revaluación del activo. Dentro de los pasivos tenían los pasivos corrientes o a corto plazo, los pasivos a largo plazo y otros activos. Dentro del capital tendríamos lo que eran las acciones emitidas, el capital suscrito y pagado y las utilidades retenidas de otros periodos y del periodo actual. Cuando hablamos de cuentas nominales, que incluimos la clasificación de los ingresos, hablamos de ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios y hablamos de su diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un ingreso ordinario, que es mi ingreso normal, de mi producto de mi actividad normal, y mi ingreso extraordinario es un ingreso extracurricular a mi actividad ordinaria, es decir, a mi actividad normal? Y di varios ejemplos. Incluso mencioné lo que es una licitación de ganar el peinado a las chicas de la presentación de la alfombra roja de los premios soberanos. Yo soy un salón, mi actividad normal es el corte, el lavado normal, pero esos ingresos que yo obtuve por esa licitación de peinar a las chicas de la alfombra roja, que presenta la alfombra roja, pues es un ingreso extraordinario, no es un ingreso normal y se obtiene una vez porque los premios soberanos son una vez al año. Hablamos del costo de venta, que son esos costos que incurren en la compra de una mercancía, y presentamos las cuentas que lo componen, como son las compras, los fletes, el inventario y la materia prima. Y hablábamos de la diferencia de las empresas comerciales y las industriales. Por último vimos lo que eran los gastos ordinarios o los gastos generales administrativos, los gastos del departamento de venta y los gastos financieros. Los gastos en tiempos remotos de la contabilidad estaban agrupados todos en general y administrativos. Pero como todo evoluciona, la contabilidad también evoluciona, los gastos fueron clasificados. No, todo lo que es del departamento administrativo se va para gastos generales y administrativos. El departamento de ventas también tiene sus propios gastos, por consiguiente se van a llamar gastos de venta. Y todo lo que incurre en el movimiento de las cuentas bancarias, esos cargos que nos realizan los bancos, se denominará entonces gastos financieros, y por eso los gastos fueron clasificados en esos tres grandes grupos. Ya más adelante, cuando nosotros estemos trabajando con lo que es el catálogo de cuentas, vamos a hacer mención nuevamente a esta clasificación para poder hacer el catálogo de cuentas. Estuve evaluando lo que era el foro. Había un foro, el foro número 1 trataba de una propia definición de lo que es contabilidad. Y el foro de la unidad 2 nos decía que si una empresa podría trabajar sin un catálogo de cuentas. A lo que todos acertaron que es imposible, porque si yo no tengo un catálogo de cuentas, yo no tengo una dirección. El catálogo de cuentas mío es mi dirección hacia donde yo voy, y es el listado donde aparecen todas mis cuentas.
Todas esas cuentas que yo tengo, que tengo que denominarlas y codificarlas, están en el catálogo de cuentas. Si yo no tengo un catálogo de cuentas, no sé por dónde voy a empezar ni qué voy a hacer con mi contabilidad. Es imposible trabajar sin un catálogo de cuentas. De hecho, cuando usted llega a una empresa, lo primero que debe de hacer es investigar si hay catálogo de cuentas y si no hay, elaborar uno. Y aquí hoy yo les voy a enseñar cómo se hace un catálogo de cuentas. Continuamos. Luego de haber visto los dos tipos de cuentas, reales y nominales, y las cuentas que las afectan y su clasificación de cada una, podemos hablar entonces de lo que es el débito y el crédito o el origen de las cuentas. Las cuentas son de origen deudor y de origen acreedor. Significa que aumentan o disminuyen del lado débito o del lado crédito dependiendo de su origen. Esa clasificación de activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos, esas 6 cuentas tienen un origen. Por lo cual, para usted poder hacer una entrada de diario, usted tiene que saber si esa cuenta aumenta o disminuye y de qué lado. Es decir, del lado débito o del lado crédito. Cuando nosotros estuvimos hablando en la clase antepasada sobre la contabilidad, sus inicios, la definición y el precursor o padre de nuestra carrera, vimos que Fray Luca Pacioli, que es nuestro precursor, fue que ideó lo que es la partida doble, donde él dice que todo lo que está del lado izquierdo o de mi mano izquierda debe ser igual a mi mano derecha, es decir, que el débito debe ser igual al crédito. Maestra, un permisito. Adelante.